El nacimiento de la radio se remonta ya a más de un siglo atrás. No se puede atribuir como un invento de una sola persona, sino que viene de la suma de muchos, pero sí a una sola ambición, el deseo de comunicarse. En 1920 nacía la primera radio comercial en Estados Unidos, la KDKA, iniciando así un gran legado en forma de medio de comunicación que pasaría a ser, de la mano de la prensa de esa época, uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Adelantando el tiempo, nos encontramos con la llegada de Internet y el cómo cambió todo. Por supuesto, la radio no se quedó a un lado y supuso para esta la incorporación de nuevas opciones para la difusión, como el cable o el satélite. Es el nacimiento de unos modelos que han iniciado sus primeros pasos, la radio online y el podcast. El auge del Internet comercial no llega hasta los inicios de la década de los 90, con la simplificación gráfica de la red para la persona de a pie, y tal fue su popularidad que en 2006 se alcanzaron los 1.100 millones de usuarios mundiales. El término podcast deriva de la unión de las palabras iPod y broadcasting, pero antes de hablar de podcast y radio online, hablemos del RSS. RSS son las siglas de Really Simple Syndication, sindicación realmente simple, un formato XML para sindicar o compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han inscrito a la fuente de contenidos. El RSS fue lanzado en marzo de 1999 y se convirtió en una de las formas más fáciles de compartir archivos en Internet y de suscripción a esos mismos contenidos, utilizado por muchas plataformas desde blogs personales a páginas de noticias. Ahora que ya sabemos lo que es el RSS, pasemos a hablar de podcast. Podcast es una forma de distribución digital que consiste en una serie episódica de audio, vídeo, radio digital o PDF por suscripción, que puede ser descargada automáticamente o escuchada a través de streaming en la red. La creación del podcast fue un proceso que empezó en el año 2000, el mismo año que se lanzaba la versión 0.92 de RSS, que incluía notables mejoras en el código. En agosto de 2004, Adam Curry lanzó su programa Daily Source Code, que estaba centrado en la evolución del podcast y en la promoción de otros programas. Es conocido como el primer podcast producido con continuidad. El Internet no solo trajo mejoras técnicas, sino que afectó directamente al usuario de ocio y entretenimiento. Asistimos a una evolución de la sociedad que se vuelve más exigente en cuanto a la inmediatez del contenido y la diversidad del mismo. La radio se ve obligada a seguir el patrón de evolución de las tecnologías, la cual le impulsa a procesos comunicativos diferentes en los que se da plena entrada a la interactividad. Ya no vemos una radio con un modelo lineal sin interacción con el oyente. Esta nueva radio interactiva introduce, en cambio, el modelo radiofónico con nuevas propuestas para los usuarios. Esto queda patente en la inclusión de los correos electrónicos y redes sociales en los programas radiofónicos, que pasan a formar una parte muy importante de los mismos. La originalidad de la ciberradio, en la cual incluimos los podcasts, se basa en la transformación de la programación radiofónica tradicional en otra depositada en la red a la espera de que se acceda a ella quien quiera, en cualquier momento y desde cualquier lugar sin necesidad de estar apegado a la simultaneidad de emisión y de recepción. Podríamos resumir el cambio que sufre la radio con la aparición de Internet en una sola frase: cuando quieras, como quieras, de lo que quieras, contigo. Esto, que suena a eslogan de una compañía de seguros, es probablemente la definición más exacta de lo que la ciberradio o un podcast nos ofrece, lo que los hace diferente de la radio tradicional y por lo tanto la clave de su éxito. La interactividad, pues, marcó un antes y un después en la historia de la radio, pero otro de los aspectos más importantes de la ciberradio y el podcasting es la transnacionalización. Con Internet la radio adquiere una expansión de cobertura internacional gracias a que el Internet conecta a todo el mundo y no tiene fronteras. Hasta la emisora local más pobre puede ser escuchada sin apenas incremento de costo en cualquier parte del mundo. De esta manera se rompen los espacios territoriales físicos y se pasa a otros culturales, como por ejemplo el idioma. Encontramos dos opciones cuando nos referimos a radio online: transmisión en tiempo real de los contenidos sonoros. Es el denominado bit streaming. El usuario escucha la transmisión simultáneamente a su distribución y bajada. Internet permite las transmisiones en directo si se dispone de suficiente ancho de banda, lo cual es aprovechado por las emisoras para difundir por la red en tiempo real sus programaciones con los mismos ingredientes que en las emisiones hertzianas. Bajada de archivos de audio para escucharlos posteriormente cuando el usuario quiera, es decir, el podcast. Esta opción es la más utilizada por los usuarios amateur, ya que la emisión en directo requiere un ancho de banda más amplio y sobre todo no permite la edición. Aún así, casi todas las radios online vuelven a subir sus programas anteriormente emitidos en directo a sus páginas web, para que el usuario que no haya podido escucharlos en el momento de emisión pueda disfrutar de ellos en otro momento.
La radio online y el podcasting ofrecen una gran cantidad de servicios que la radio tradicional no puede ofrecer, como información sobre la empresa y su programación en el sitio web de cada emisora, servicios convencionales de Internet como correo electrónico, foros de discusión, chats, informaciones paralelas y simultáneas a la transmisión en tiempo real sobre la vida de los cantantes de las canciones que suenen, documentos y muchas más. El primer estudio acerca de la radio online realizado en España fue llevado a cabo por IAB Spain Research en 2014, entrevistando a una muestra de internautas mayores de 18 años. Tomando datos directamente de este estudio, encontramos que el 82,7% de los entrevistados declaró que escucha o ha escuchado anteriormente radio online. Dentro de este porcentaje encontramos más, y es que un 24,2% de los entrevistados reconoció que escucha radio online diariamente, y un 9,4% más de 2 veces al día. La escucha de radio online es comparable a una actividad tan cotidiana y conocida en la red como la participación en foros o la consulta de cuentas de entidades bancarias. Pasemos a comparar la radio online con la radio convencional. Un 92,7% de los encuestados declaró escuchar radio convencional. En este siguiente gráfico podemos apreciar la comparación entre el uso de la radio online y la radio tradicional, obteniendo unos resultados de que un 33,6% de los encuestados escuchan la radio online diariamente, frente a un 55,7% que escuchan la radio tradicional cada día. Analicemos ahora, dentro de la radio online, el contenido que se escucha. En la siguiente gráfica encontramos 4 opciones: versiones online de radio convencional, sean vía streaming de las emisiones en directo o podcast de programas anteriores; plataformas puramente online, sean radios online o podcasts elaborados por independientes; automatizados, es decir, plataformas de música; y ambientación musical, plataformas de música on demand, como puede ser Spotify. El 81,5% de internautas escucha versiones online de emisoras convencionales, lo que representa al 98,6% de los oyentes de radio online. Un 53,2% de los internautas escucha plataformas puramente online, lo que representa un 64,4% de los oyentes de la radio online. Por último, a la pregunta a las personas que escuchan radio online de por qué les gusta este modelo, las respuestas fueron variadas y se muestran en el gráfico a continuación. Como se puede apreciar, la más general de las respuestas es la disponibilidad del contenido cuando se quiera y donde se quiera, seguido muy de cerca de la variedad de contenidos que se encuentran. Son, desde luego, dos de los puntos más fuertes de la radio online, acompañados también por la intuitividad y dinamismo de la búsqueda de contenidos, que como tercera respuesta más común, refleja la facilidad de encontrar nuevos programas acordes a los gustos del oyente. Después de analizar las tendencias de la radio online, podemos sacar en conclusión 2 afirmaciones. La radio tradicional sigue siendo superior en cuanto a oyentes, pero la radio online tiene una importancia visible en las comunicaciones. Podemos llegar a una conclusión general. La radio comercial tradicional vio la luz por primera vez en 1920, y la radio online empezó a ser algo alrededor del año 2004 con su primera emisión diaria de Daily Source Code. En el paso de 12 años, las estadísticas de la radio online ya son una afrenta para las de la radio tradicional, y no solo se refleja en las encuestas, sino en las acciones de la radio tradicional abriéndose paso en la red y adaptándose a los nuevos tiempos. Hemos presenciado el surgimiento de un nuevo modelo de radio, un modelo que ofrece más posibilidades al oyente, que hace la escucha más personalizada y cómoda y que permite a todo el que quiera poder hacerse oír. Realmente no hemos asistido a la creación de un nuevo modelo. Probablemente hayamos asistido al nacimiento de la radio del futuro.